Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mostradoc, un espacio abierto a la exhibición del cortometraje chileno, como siempre a través de las pantallas de El Mostrador TV. Hoy conoceremos el debut de una joven realizadora, una historia que en 3 actos nos presenta a 3 personajes que bien podríamos encontrarnos en alguna visita al cementerio. Aquí comienza Mostradoc. Ganador del 3er lugar en la competencia nacional del Festival de Animación Chile Monos, nos acompaña su directora, Camila Donoso. Hola Camila. Hola Fernando. Gracias por estar aquí con nosotros en Mostradoc. Te invito a que nos presentes, por favor, tu cortometraje. Bueno, los invito a ver mi cortometraje Camposanto. Espero que lo disfruten. Hola Camila, gracias nuevamente por estar con nosotros aquí en Mostradoc.
quisiese partir preguntándote, ¿por qué decidiste contarnos la historia de 3 personajes femeninos que viven en un aparente luto? Bueno, todo parte con, al momento de yo elegir la temática del proyecto, que vienen a ser leyendas urbanas, investigué sobre las leyendas urbanas que hay prácticamente en todo Chile y me enfoqué específicamente en las del Cementerio General por este hecho de ser, me llamó mucho la atención que la gran mayoría, te digo, de 13 leyendas urbanas que existen, 11, el personaje principal eran mujeres. Entonces sentí como un cierto hacerme cargo de esto, de que la mujer es muy preponderante en este sufrimiento del relato oral dentro del Cementerio General. Y bueno, el duelo es porque todas las leyendas urbanas del Cementerio General, y la gran mayoría en verdad, hablan sobre una pérdida, sobre un sufrimiento, una aparición, un dolor muy profundo. Me enfoco específicamente en la mujer. Tu personaje, La Llorona, se va formando por estas goteras, estas fugas de agua que hay en el cementerio mismo. ¿Cómo fue que fuiste construyendo las metáforas visuales del corto? Cada leyenda urbana tiene una emocionalidad distinta y por eso mismo escogí estas 3, porque estas 3 se diferenciaban mucho entre sí y se diferenciaba mucho el escenario físico donde ocurrían. La Llorona específicamente es una historia de una mujer, dice la leyenda, de una mujer que tuvo un accidente automovilístico y perdió a sus 2 hijos. Y ella, al despertar del coma, le cuentan que está enterrado en la Capilla Verde del Cementerio General. Y ahí viene la leyenda, ahí vienen las historias de cuidadoras del cementerio, de floristas, de gente que vive alrededor y que dice que escucha los llantos de la mujer llamando a sus hijos, de por qué los enterraron acá, de por qué... Y de que ella se suicidó en un árbol frente a la Capilla Verde. La historia en sí es como súper emocional, por lo tanto yo sentía que debía como darle demasiado enfoque a este como derrumbe, a esta maternidad destrozada, que es lo que ella está buscando finalmente a sus hijos. Y se conceptualizó en esto, en maternidad, en sufrimiento así empoderado, pérdida de hijos y agua. Es como eso. Claro, y el agua sentí que, además, La Llorona, que es un llanto permanente, una búsqueda permanente, tenía que graficarlo en eso. Porque hay un último como intento de abrazo y ahí se diluye, ¿no? Y ahí es cuando, digamos, seguramente es que quería abrazar a su niño por claro, es como, vez. Es como la conceptualización de todo esto. La viuda la vemos caminando, ¿cierto? Una suerte de otoño. A mí me evoca como que fuera la figura de un ataúd. ¿Esto también obedece, digamos, a una historia más bien documental, como lo que hiciste con La Llorona en términos de metáfora, pero que obedecía a una historia real también del cementerio? ¿O más bien se abre a un personaje que...? Claro, sí. ¿Por qué decidiste contarnos esa historia? Esa historia la escogí principalmente, bueno, por eso además, no tenía una narrativa de por sí, habían muchas versiones de una viuda, entonces ahí me agarré de eso, de esa versión de la viuda, que es una imagen súper fuerte en un cementerio además, como la viuda se asocia mucho a la muerte de un ser querido, entonces ahí viene como la creación de este personaje, que no tiene una historia, no es que haya perdido a alguien o esté velando a alguien, sino que... La vemos caminar por las cruces. Claro, ella está ahí permanentemente, es una historia que se escucha, o sea, hay una viuda en el Cementerio General. Siempre va a haber una viuda en un cementerio. Es como que por ahí viene y escojo ese relato como un relato súper potente de un personaje que está ahí siempre presente. Y finalmente, o en un comienzo de la película, pero la hemos ido reviviendo, digamos, al revés, tenemos a la novia. Y la novia es mi parecer, pero va ingresando al Campo Santo y va muriendo en ese ingresar, ¿no? Vemos que su cuerpo y su ropa se van tiñendo de rojo. Eso, ¿cómo lo pensaste en términos de guión? Ahora hablemos un poquito más de la estructura del corto. Sí,
las tres historias tienen una narrativa lineal. No quise que fuera, de alguna forma quería que se entendiera como presentación del personaje y clímax del personaje, ¿no? Podría haber sido mucho más experimental, como mostrando simplemente emotividad, pero no quise que fuera así. Y bueno, la novia específicamente es un personaje, bueno, todo esto tiene que ver con la historia que hay detrás. La novia es un personaje que yo me enganché mucho por la pérdida de amor, en ese relato, en esa versión del relato. Este sufrimiento de amor, que es una novia que es dejada en el altar y sufre de amor, y su madre la va a velar por este sufrimiento al cementerio general. Entonces es esta presentación como de una pureza, una novia pura que se presenta en el cementerio, y de a poco ella va, bueno, late por como un corazón, una metáfora de corazón, y está ahí personificada en el mausoleo. O sea, tú vas al cementerio general y la novia está ahí, o sea, su mausoleo es blanco, y es como esta transformación del personaje mismo, el ser puro, una novia que es amor, felicidad, un simbolismo, pero aquí se va como hundiendo en su sufrimiento de amor, que viene a ser como el cubrirse de sangre, el como derramarse de sangre y transformarse en el mausoleo que está ahí, que está presente. Camila, me imagino que debe haber sido un proceso personal bastante fuerte, ya que nos mencionabas que era tu proyecto de tesis, y pues meterte en un proyecto de stop motion, todos sabemos que es una cosa lenta, y en tu época de estudiante tiene que haber sido con equipos reducidos y algo que es una mochila bastante pesada para ti. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, en verdad fue un desafío, porque escoger un proyecto stop motion para un proyecto de título que es de un año es como un poco soñador decirlo. De hecho, yo me demoré 2 años en sacar este proyecto, más que nada porque en mi universidad los proyectos de títulos tienen que ser individuales. Entonces, el primer año fue de investigación, boceto, fue como meterme de lleno, y ya el segundo año fue de producción absoluta y también la creación del informe de título. Y bueno, fue un desafío, y por lo mismo elegí 3 cápsulas de 1 minuto, o sea, no me podía ir más, tenía que ser súper precisa con lo que quería contar, con las historias que quería relatar, y nada, mucha paciencia y una terapia finalmente, como estar ahí todos los días animando, error, todo el rato prueba, error, prueba, error, prueba, error. Esta sale, de hecho, como era mi primer cortometraje, fue un aprendizaje permanente para mí en cada toma que yo hacía. De hecho, cómo mover un personaje. Hay muchas tomas que no están y que, claro, tú ves, dura 3 minutos, pero yo hice, no sé, como 30 minutos de animación. Muchas gracias, Camila, nuevamente por haber compartido con nosotros acá, mostrado tu película. Y a ustedes los dejamos invitados para una próxima edición de Mostradoc. Chau, chau.